La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar, es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La, 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 la. Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo programa de La Ventana por Sacramento FM, RO Contenido, sábado 8 de agosto. Buenos días, compañeros. Buenos días, Nico. Buenos días, Gabriel. Buenos días a Juan. ¿Cómo están? ¿Cómo han pasado? Buenos días, Juancito. Buenos días, Patricia, Nico, Wilde. Un nuevo invitado tenemos hoy en la nave. ¿Lo presenta usted? Lo Nicolás? presentamos. Bueno, Wilde, comerciante, sommelier, actor de primer nivel, pero sobre todas las cosas, Wilde Raimundo, una excelente persona y un gran amigo. Buenas, Wilde, ¿cómo estamos? Bueno, no salgo por la puerta, gente, después de esta presentación, pero muchas gracias, un placer estar por acá. Bueno, vamos arriba, vamos Hoy a estar estaremos con conversando. Wilde conversando. Ahí está, conversando de muchas cosas. Habíamos hablado semanas anteriores de Aarón de Anchorena. Nos estará contando algunas cosas sobre Aarón y San Juan, sobre el bello lugar, San Pedro, y tantas Sí. otras cosas que iremos hablando con Wilde. Gracias por estar, Wilde, gracias por venir esta mañana. ¿Cómo han pasado la tormenta, el temporal, el ciclón, todo lo que aconteció? Está complicado este niño, ¿no? Está bravo el niño. Hasta diciembre hay que aguantarlo, parece. Parece Hasta que diciembre. sí. ¿Cómo hasta Sí, diciembre? sí. Se está extendiendo, le gusta el verano, parece. Usted sabe que yo tengo el clima acá. Dígale. ¿Quién se lo pasó, Nubel? ¿Eh? A mí me dijeron que no puedo nombrar más a nadie. Claro, porque me van a deje hacer a Nubel carta tranquilo. documento. Un grande Hágame el Nubel de favor. Sarandí del Cielo. Bueno, hoy hay 13 grados, con una humedad del 57%. Vio que vinieron los fríos, empezó a bajar un poco la humedad. Ayer salió el sol, había que aprovechar a lavar ropa. Es verdad. Mucha ropa. Y sacar cosas y demás. Sábado, Ay, domingo y lunes, acá me dice que va a haber sol. Pero ya el martes arranca de vuelta. ¿Lluvia? Me está dando martes un poquito, pero miércoles y jueves lluvia. Bueno,
Así que aprovechemos este fin de semana con solcito. A secar ropa, ya sabes, sí. lavar y lavar y lavar. Sin Sí. lugar a dudas, dicen que agosto va a ser muy lluvioso. Sí. Es lo que están diciendo, nubel. Nube. Así que hoy está fresquito. Tranquilo, siempre que llovió para bueno. Sí, Claro. Bien. Y nunca se juntó una seca con otra, dicen. Tampoco. Dicen los que saben. Y bueno, y el dicho seguiría, pero... ¿con qué arrancamos? Le tenemos que pedir disculpas a la audiencia de Facebook, porque Sí. pasó un tema con el sonido el programa pasado. Es verdad. Sí, la gente que estaba obviamente siguiendo por la radio escuchó la totalidad del programa, pero bueno, decir esto y explicar un poquito que para esa gente vamos a arrancar con la leyenda un poco desde el comienzo, que hablábamos del molino quemado. ¿Te puedo poner una pausa ahí? Sí, dígame. Porque no pasamos los números de teléfono. Sí, Ya que número usted me de está pasando contacto. las redes, yo no pasé el número de teléfono. Déjale. La Ventana, agéndenlo, 092 51 54 04. Repetimos, 092 51 54 04. Nos mandan mensajitos, fotos de las stickers que andan por todos lados, que los vamos recibiendo, que ya dentro de poco vamos a hacer un collage, una linda publicación con todas las fotos que hemos recibido. Un surmenage, digamos. Ahí va. Y estamos saliendo en vivo por La Ventana Programa en Facebook. Nos pueden buscar y ver todos nuestros episodios en La Ventana Programa, nuestro canal de YouTube, donde está todo ahí detallado para que no se pierdan absolutamente nada de la hora y media de nuestros programas. Y también en La Ventana Tu Lugar en Instagram. Ahí nos pueden seguir y estamos en vivo. ¿Cómo estuvo el viaje en tractor hasta acá? ¿Sabe cómo me duele la espalda? ¿Sí? Nada, impresionante. Yo viajé cómodo. La gente no sé si lo vio, pero capaz que lo ve en la historia. Iba Ahí como la reina de la primavera saludando, la gente decía, mirá que En la historia de La Ventana Tu Lugar en Instagram está la historia del tractorcito. Bueno, comenzamos. Comenzamos con la chicos, así leyenda. después abordamos todo Hace una el introducción. tema con Wilde y vamos Sin lugar a hablando. dudas, Juan, nuestro sí, invitado. si tú eres tan amable, ¿me podrías traer el implemento leyendesco, por favor? Ay, el Y mate yo, si no- de la leyenda. Si no, no funciona. No, es otra cosa. Es verdad. El mate. Ahí está es bien. nuestro compañero. El matecito. Gracias, Juancito. Usted siempre tan amable, Juan. No saludó a la gente, pero bueno. ¿Empezamos? Empezamos. Haga una introducción por lo que aconteció Ahí va. ese Hago una problemita introducción. técnico la semana pasada. Nos íbamos a la zona de Nueva Albesia, Sí. Molino Quemado. Bueno, nos preguntábamos si, esto también para vos, Guail, como para hacerte parte de esto, los lugares para vos, ¿guardan de alguna manera una memoria? Como que las vivencias lindas, pero también las feas, buscan una manera de resistir el paso del tiempo y no caer en el olvido. Son parte de las mochilas que tenemos hoy en día. En este caso que tú vas a comentar ahora de las distintas versiones que hay, esas cosas, al final estaría buenísimo, parte de la ruta del queso, hay un productor que está en la zona de Coya y trabaja con una persona, un veterano ahí de la zona, que hace una visita guiada al Molino Quemado y cuenta las distintas historias y muestra en el lugar. Es muy parecido a lo que le pasa a la gente cuando llega al barrio sur y lo recorre y no lo hace con una guía. Ves un montón de cosas pero no entendés mucho. Para entender hay que ir con alguien que nos pueda ir interpretando, ¿no? Está bien. Me gusta esa data que tiraste. Después estaría bueno decir el nombre, ¿no? Para que la gente pueda comunicarse o pueda... recordemos que el Molino Quemado está en un lugar privado. Eso también es importante contarle a la gente, y que se abre ciertos días, o sea, este lugar estaba abierto todos los días, debido a que hubo, iban excursiones, y bueno, vio que a veces los seres humanos, los seres humanitos no somos muy limpios, ¿no? Claro. Entonces que tiramos un papel, que tiramos un vaso, que tiramos, ¿qué pasa? Se cierra. Entonces sí hay algunos días que se abre para que la gente pueda estar ahí, recordemos un lugar precioso para ir y pasar el día, pero bueno, hay que decir esto, ¿no? Que está en un lugar de un privado. El viejo Molino Quemado es un lugar muy lindo y solitario, custodiado por un maravilloso monte nativo repleto de cantos de pájaros y bueno, es un lugar hermoso, cerquita del arroyo Coya. Pero hay una madrugada en el año que dice la gente de la zona que no son pájaros ni arroyos lo que suena cuando sale el sol. Son gritos de dolor, de miedo, que la gente con los años ha aprendido a respetar. Viajemos en el tiempo cuando Colonia Valdense era apenas un puñadito de casas y Nueva Albesia le faltaban como 10 años para ser declarado oficialmente pueblo.
Por aquel entonces se trataba de la construcción de un modernísimo molino harinero hidráulico, iniciativa del teniente alcalde don Luis Bigni. Vayan anotando ese nombrecito. Bien. Don Luis Bigni. Comienza como un gran sueño de trabajo, obviamente, una empresa en el medio de las colonias agrícolas, construyendo el molino más moderno del país y generando, obviamente, muchísimo trabajo, como decíamos. Los festejos de inauguración duraron más de 3 días. En el año 1873 comienzan a trabajar empleados, que son más de 100 empleados los que empiezan a trabajar. Año de actividad 1873 hasta el 7 de marzo de 1881, cuando el gran molino Paso de la Tranquera amanece envuelto en llamas. Aquel lunes de otoño, la gente se despertó con ruidos, gritos y un resplandor muy pero muy grande y raro para la zona. Muchísima madera, claro, grano, el incendio es inmenso, todo arde muy pero muy rápido. Nunca se supieron bien los motivos. Las crónicas y los partes policiales no pudieron ser más confusos y ambiguos ante el tema, pero el asunto a lo mejor no hubiera sido tan célebre como lo fue, que apenas unas horas después, cuando el molino todavía seguía ardiendo, a unos cientos de metros del lugar apareció ahogada Elisa, la mujer del capataz molinero. Acá. Versión 1, por así llamarle, doña Elisa despierta entre gritos y fuego y a modo de salvaguardar a sus 2 pequeños hijos, uno de meses y otro de unos 4 años, los entrega a un joven peón del molino que rápidamente acomoda el charret y se dirige hacia la casa de una amiga de Elisa en Colonia Valdense y que en el camino le pide por favor Elisa que vaya dando aviso del incendio del molino. Ya con sus hijos fuera de peligro, ayuda a su marido y a los peones que estaban tratando de salvar algo de ese incendio, en este caso los animales. Los peones estaban tratando de salvar los caballos y ella ve entre estas penumbras y fuego su yegua blanca que seguía adentro. Claro. Es un detalle no menor que este animal era muy nervioso, para lo que continuaremos en la leyenda. Ella se decide a salvarla de todas maneras, entra con un poncho impregnado en agua, ingresa, monta a pelo y la saca de las llamas, rumbo al arroyo, donde se encuentran los demás caballos ya salvados, ¿no? Y bueno, todo estaría muy bien, si no fuese que encuentran su cuerpo al día siguiente. Llevando el animal hacia el agua, la golpeó, al parecer cayendo desmayada bajo el agua. Esto es el parte policial que se da de la época. Un accidente. La verdad es que nadie creyó que esa muerte fuera un accidente. Y los motivos son porque Elisa era una persona muy conocedora de los animales, claro, sobre todo de los caballos. Adolfo Kunz era el mayordomo y capataz del molino. Su señora Elisa Liederger, que vivían en el 3er piso de la fortaleza o molino, esa era la casa de la familia. A eso de las 8:30 am y con muchísima concurrencia en el lugar, testigos varios, como pasa ahora. Claro. Todos vamos a ver lo que está pasando. Les decía, ven a este señor Adolfo Kunz acercarse desde el lado del arroyo gritando que a su mujer la había golpeado el caballo y había estado y había muerto ahogada. El hecho es verdad, porque de hecho la policía se constata en el lugar y pocos minutos después sacan el cuerpo, que es llevado rápidamente hacia el cementerio del Colla, en Rosario. La cuestión es que el 12 de marzo el molino todavía seguía ardiendo. Imagínense. Varios días. Bueno, acá es donde empiezan las versiones, que lo trataré de hacer lo más breve. Las versiones, como todo pueblo chico, obviamente, hay muchas versiones. Y bueno, estaríamos hablando, la primera, este señor Adolfo Kunz. Sí, que nos dijiste que recordáramos. Marido de Elisa. No, el que le dije es Bigni. Ah, Bigni, claro. Sí. Claro, que es el propulsor y constructor de este molino, ¿no? Bueno, Adolfo Kunz, como le decíamos, estaba casado con Elisa. Claro, Elisa, mamá de 2 hijos. Una vida. Y tenían una criada, que no es un detalle menor que vamos a estar hablando también. Venía todo bien, todo espectacular, una familia que estaba dedicada a su trabajo, a su proyecto y demás.
Tal parece ser, y esto estaríamos hablando cómo se decía en la época, Claro. vamos a ubicarnos en la época, esta versión sería un crimen pasional. Crimen pasional, Crimen no pasional. un accidente, sino un crimen pasional. Un crimen pasional. Como Parece se ser decía en que, aquella época, ¿no? Adolfo Kuhn se entera, luego de un tiempo transcurrido, vamos al principio. Pasa una diligencia por ahí y algunas personas hablan con la señora de Adolfo, ¿tá? Con Elisa, y parece ser que algo se entabla ahí con uno de los que iba en la diligencia, que seguía para el Colla. Parece que de alguna forma le roba el corazón, digamos, se enamora, no pasa esto. La cuestión es que obviamente en poco tiempo él se entera. ¿Qué hace este hombre? Estamos hablando de versiones, ¿no? Sí, ¿qué hace? Sí, sí. Va a hablar con Vigny Ah. y le cuenta. Vigny, el jefe, ¿no? Sí, Y le dice, mire, ¿sabe lo que tiene que hacer usted? Usted tiene que simular un viaje, no se vaya a ningún lado, y va a ser la forma de darse cuenta si esto pasa o no pasa. Dicho lo cual, él simula un viaje de 3 días, 4 días, y se va, pero no se va. Claro. Al tercer día, ingresa a su casa y se encuentra con esto que él no quería encontrarse. Era el engaño con su amante ahí, con su mujer y demás. Mata al amante. Elisa trata de salvaguardarse. Cuando va llegando a ese puente, es golpeada por su esposo, donde cae ya sin vida al arroyo. Ingresa nuevamente, salva a sus hijos, los saca y quema el molino, digamos, a modo de venganza. Y ahí es donde está también esta persona, la criada, que mucho no se habla, pero también muere en el incendio. Con esto no había testigo, él salvaguarda a sus hijos, se los lleva, digamos, a otra casa, donde en esa casa, días después, se suicida. Esta leyenda es muy Un femicidio, ¿verdad? Sí, claro, estamos hablando de un femicidio. Es un femicidio. de Antes dos se le femicidios. decía asesinato, ¿cómo se le decía? Crimen pasional. Crimen pasional, se le decía. pero son femicidios. Claro, son ¿no? Bueno, esta es una versión. Bien. Esta es una versión. ¿Y la otra versión es la del accidente? La otra ¿O hay versión otra más? va más allá. Ah, De que pueda haber sido sin desenlace, pero que haya tenido una connotación, digamos, de a propósito. ah. Dicho lo cual, Sí. los hechos son tal cual. Casa a unos 100, 150 metros del molino, Sí. el señor con sus 2 hijos, Sí. pierde la vida, vamos a decirlo así, dicen que es suicidio, pero acá es donde se entrarían a develar algunas cosas que dicen que no habría sido suicidio, sino que habría sido asesinato lo de él. Y que sí, obviamente todo lo otro fue a propósito, el encendido del fuego dentro del molino. Porque este señor Vigny, no había pasado un mes del acontecimiento, cobra un seguro impresionante y se va, retorna a su país natal. Entonces ahí es como que van quedando estas penumbras, ¿no? Recordemos también que lo decíamos en el programa pasado, que si bien era un emprendimiento impresionante, no era tan redituable comercialmente. O sea que Vigny lo podría esa haber es la prendido, tercera versión que esa Vigny versión lo podría prendió haber fuego a propósito ahí del está. molino para Exacto. cobrar este seguro No. y obviamente, bueno, las Que pérdidas. no había engaño ni nada por el estilo con esta. Exactamente, esas son las 2 versiones que se manejan más, ¿no? La cuestión es que uno Claro, va a también esos es lugares. verosímil, ¿no? Claro, va a Totalmente esos verosímil. lugares y bueno, y ahí es como que la gente sigue diciendo que ese amanecer se sigue iluminando de alguna forma y que se tomaría el fuego nuevamente ese molino. Estas son las 2 versiones más fuertes que hay, ¿no? Cada uno sabrá No, claro. La leyenda. la ¿verdad? leyenda, La leyenda que es lo que de- hace el molino quemado. Exactamente. Que ahora sabemos también por Wilde que se puede visitar, que hay una persona o un guía que Es puede exacta- orientar y hablar más de estas versiones, Vamos a decir, desarrollarlas en el lugar. yo mencioné el Museo Artola, que es el que está abierto de continuo, el Molino Artola, que es el otro molino que estaba en la región, también en la misma época, también en 1870, y también está en las ruinas. Eso está vinculado justamente a uno de los productores que está en la ruta de queso. Ellos conectándose con don Aurelio, que es la persona que hace la visita, eso está todos los días. Después, justamente lo de molino quemado hay que hacerlo con más tiempo todas las coordinaciones. Claro. Pero uno puede ir y ver también lo que fue un momento de la historia del Uruguay, porque los molinos
Claro. Hoy en día posiblemente el 90% de la gente ni siquiera sabe exactamente lo que es. Digo, los molinos es donde, lógicamente, donde se hace la harina para hacerla sencillo, pero en su momento era la producción agropecuaria que había en Uruguay, más allá de la ganadería, era la producción de trigo. Muy poca, no existían todas las máquinas modernas que vemos hoy en día, cosechadoras, etcétera, etcétera. Era todo un trabajo que daba mucho trabajo a mucha gente. Y también dentro de las posibilidades de versiones, obviamente que el molino se haya incendiado solo también es posible, porque la forma de hacer la harina es moler, es un trabajo de fricción. Claro. Sabemos que todos los trabajos de fricción producen calor. Claro. En ese momento también se usaba mucha madera, eso que ardió muchos días era porque eran maderas curadas, maderas antiguas, que después que toman calor no se enfrían. Digo, así que todo es posible en la viña. No, importante también esto ponerlo un poco en contextualizar de que todo se hacía por Montevideo. Y por eso es que era muy importante también, porque no tenían que ir a Montevideo, sino que estaban elaborando esto acá, ¿no? Y Rosario era la capital, ¿no? Hay que, por ejemplo, el Banco República, todas esas cosas, la sucursal 1 es Rosario, no era Colonia del Sacramento. Claro. Rosario oficiaba como la capital administrativa en ese momento. Digo, tenía todo ese peso, un poco por lo que decía Nico, de todo lo que tenía que ver la conexión con Montevideo. Fue muy poco el tiempo igual, ¿no? Sí, pero le quedó el espíritu. Claro, el espíritu. Uno lo ve en las construcciones hasta el día de hoy. Claro. El centro de Rosario tiene una particularidad que justamente es un poco eso. También era porque era un lugar muy alto, donde uno divisaba y pegado a un arroyo, a río, digo que eso te permitía en términos militares defenderte, ¿no? Ni hablar. No es poca cosa. Claro. Es así. Juancito, cuando quiera, le devuelvo el mate legendesco. Yo le voy a hacer una pregunta a la audiencia, ¿me dejan? ¿Conocen las dos reinas? Encontrá todo lo que necesitas en sus 3 sucursales. Juan Manuel Blanes, 289, en el Real de San Carlos sobre Nicolás Mianovich y también en la terminal de ómnibus. Además, disfrutá de su deliciosa roticería de 8 de la mañana a 3 y media de la tarde. Hacé tu pedido al 098-055-815. Más comodidad, mayor variedad y el mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Un abrazo grande y un saludo a Muchas las dos gracias. reinas. Bueno, Comenzamos. ¿Comenzamos Vamos, o recomenzamos? No, seguimos, ¿verdad? Porque Seguimos. está ya Igual hablándonos de muy los valorable molinos. los aportes que tiró para Para aquel enmarcar lado. la leyenda. Damos ¿no? finalizado el molino quemado y nos vamos para el otro lado. Bien, Nos vamos rumbo a San Juan, San Exactamente, Pedro. pero antes de San Juan, Aarón y también San Pedro y demás, todo lo que vamos a ir desarrollando, a mí me gustaría que Wilde, que lo acabamos de presentar, empresario, actor, todos lo conocemos, y también sommelier, que no es enólogo, como bien nos decía, Sí, es verdad. ¿no? Que nos decía el otro día. Queremos que nos cuentes de tus actividades. Bueno, primero que nada, me considero un anfitrión. Creo que el laburo que hacemos nosotros es de anfitriones en nuestros locales, porque es un poco la intención recibir a la gente como lo recibiríamos en nuestra casa. Obviamente que dando un servicio, un montón de cosas, pero nuestro oficio en definitiva es ser anfitriones. La sommelería es una de las profesiones antiguas que nos llega hasta el día de hoy. Hoy en día es una palabra que también se está prostituyendo un poco porque se está utilizando para muchas cosas. Sommé significa la persona que lleva el peso. Sommé es peso, es el hombre que lleva el peso. Sucedía que antiguamente había la gente de la alta alcurnia moría generalmente envenenada. Claro. Reyes, príncipes, etcétera, etcétera. Claro. Entonces tenían a alguien que se ocupaba de probar las comidas antes de ser envenenada. Por eso llevaba el peso de probar esa comida. Eso fue desarrollando un oficio que era gente sin los recursos económicos, pero sí te conocía muchísimo de comidas, de bebidas y un montón de cosas. Cuando llega el momento de la etapa industrial, ya saltamos ahí como de golpe como tres siglos, pero es un poco la historia de la sommelería.
toda la parte fabril empieza a generar todo lo que es la gastronomía, la restauración. La gente empieza a trabajar en las fábricas y empieza a tener un tiempo, y ahí se genera esas personas que hasta ese momento, o algunas de esas personas que llevaban ese oficio, empiezan a trabajar y son los que tenían el conocimiento de cómo maridar, de cómo combinar en definitiva las comidas y las bebidas. De ahí nace la palabra sommelería. Después, con el correr del tiempo, la gente lo toma más hacia el vino, la gente lo asocia al vino, pero en realidad la carrera de sommelier se estudia todo tipo de bebidas, desde las alcohólicas a no alcohólicas, té, café, chocolates, quesos, toda la parte de elaboración, de gastronomía, porque en definitiva uno tiene que tener un conocimiento bien amplio. Y lo otro que nos hace elaborar mucho es sobre la cultura de cada uno de los pueblos, porque en definitiva cada uno en la gastronomía termina llevando un pedacito de la cultura. Entonces la sommelería en definitiva sommelier es una persona que tiene un amplio conocimiento sobre vinos, sobre bebidas y una cultura general de los distintos países, de los distintos lugares. Esa es como la definición de sommelier. Pero igualmente me considero anfitrión y padre más que nada. Un abrazo grande a tu familia. Gracias. Que lo vayan todo bien. Escuchá, así que básicamente tenía que probar, por lo que yo entendí, para ver si... Exactamente, Sí. si no te morías, seguías. No, claro, exactamente. Estabas destinado a eso, por eso llevabas el peso. Y no solo Bueno. los reyes y demás, No. sino que el papado, ¿no? En la iglesia los papas Y todo lo que era, vamos a decir, todos los nobles, Claro. las herencias se cambiaban a base de Sí, sí, muertes. sí, totalmente, las cortes, ¿no? Exactamente, y sus- digo, mataban familias Sí, enteras. sí. Entonces era un poco eso, y para que eso no sucediera, una de las cosas era justamente tenía Probar primero. una persona que estaba destinado a eso. El peso, como decimos, ¿no? El peso. Exacto. Pero, a ver si ustedes tienen algo que preguntar referente a las actividades, Sí, referente actividades. al espacio. Y bueno, lo que realizamos hoy en día, concretamente en los comercios, justamente... Sí, eso que nos contabas el otro día. Es un trabajo de experiencias. Nosotros solo trabajamos con productos uruguayos y todo lo que llevamos a la mesa son solo del departamento de Colonia. Entonces la propuesta nuestra es básicamente esa, es que la gente conozca un poco sobre la cultura, Claro. tenga la oportunidad también de mano de sugerencias, porque obviamente cuando no conoces el lugar es muy difícil adentrarse correctamente, entonces un poco los guiamos un poco y dejamos que después la gente disfrute de eso, pero en definitiva son maridajes de los productos más clásicos, como en el caso de los quesos, los fiambres, algunas preparaciones, que en el caso mío que traigo de nuestras familias, de comidas de olla, ese tipo de cosas, lo que no se Claro. encuentra normalmente en la gastronomía es lo que llevamos adelante. Y después, bueno, hay otros proyectos de futuro que implican un poco el local que tenemos en el barrio sur, digo que es reflotar un poco parte del espíritu de lo que fue la casona en su momento, Claro. con toda la actividad cultural y todo lo que se vivió en ese momento, cuando era barrio sur, cuando no Claro. era ciudad vieja, ni patrimonio, ni todas El estas otro día hablábamos de la casona, la De verdad, de recordábamos verdad. sin lugar a dudas. Y es un punto maravilloso. ¿no? maravilloso, sí, exactamente. ¿Qué les parece, compañeros, si comenzamos con San Juan y Aarón de Anchorena? Yo te diría, Patricia, que vamos a mandar saluditos a la Muy gente bien. que está A ver, conectada. ¿cómo están? Que nos está mandando Buenos días a Mariaje, que nos todos. manda saludos siempre, que nos escucha todos los fines de semana. Ahora el micrófono. Bien. Repita. Mariaje, que es amiga tuya, Maje, Sí, Maje, que nos abrazote. escucha todos los fines de semana. Mandamos un saludo, saludos al equipo, nos dice. Sergio Martínez también, que siempre nos escucha todos los sábados, abrazo grande, un buen programa, dice. Eduardo, que está siempre todos los sábados ahí escuchándonos. Irene y Lolo, que nos están escuchando allá del otro lado. Saludos. Y también a Gastón Müller, que allá desde Riachuelo, que nos está escuchando por Saludos. radio, que me mandó un mensaje recién, dice impresionante, muy buena la leyenda. Ah, muy bien. Y a todos los que nos están escuchando por radio, un saludo y Mirá, un abrazo Genasi grande. también manda saludos. El profe, Gabriel, un abrazo grande. Y entonces ahí nos estaríamos yendo A la tanda. primera tanda. Muy bien. Y No se después olviden que el número de continuamos. teléfono de aquí que nos están mandando mensajitos es el 092 51 5404. Repito, 092 51 5404 y estamos saliendo por la ventana programa en vivo.
Así que vamos a la primera tanda, Juancito. Y ya volvemos. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. Vos lo imaginás y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @la Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita, General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral. Ópticarubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Seguimos. Mucha gente enganchada. Estamos conversando con Wilde también. Y vamos a empezar a adentrarnos a la zona de San Pedro, de San Juan. Y estábamos, como bien decía Patricia, en otras oportunidades anteriores hablando de Arón de Anchorena. ¿Y por qué decimos Arón de Anchorena? Bueno, porque acá el mundo es un pañuelo, Sí. por así decirlo, ¿vio? Y bueno, y contanos de Arón de Anchorena, a ver, Wild. Sí, vos decís un pañuelo y yo digo que las cosas no suceden solas y son sucesión de hechos, ¿no? Y es un poco lo que pasa. Ustedes estuvieron contando el otro día de toda una parte de Arón Anchorena. Yo voy a enganchar un poco tal vez sobre el final de la vida de Arón Anchorena, donde ya empieza su declive económico y comienza a vender alguna de las propiedades, y ahí se emparenta un poco con la historia en mi historia particular, pero la historia de mi familia. Nosotros, para los que no nos conocen, somos de la zona de San Pedro, la colonia San Pedro comienza a unos 12 kilómetros acá de Colonia de Sacramento y se extiende hasta los campos justamente de Anchorena, de la estancia presidencial, y hacia el centro del departamento va hasta la zona de Paso Antolín. Era una estancia de origen inglés, ustedes lo mencionaron, la High River and Company era la administradora de la estancia San Pedro. Ahí estaba el casco. Mucha gente tal vez ubica claramente el Parque San Pedro como lugar que muchos han visitado. Ahí cuando van al Parque San Pedro en realidad pasan al costado de lo que es el casco de la estancia. Esta estancia fue mucho más grande que todo esto, ¿no? Venía desde la zona de Migueletes y llegaba hasta los campos del Real, de lo que hoy en día es la zona de San Carlos. Hasta esa zona era una de las estancias más grandes que había dentro del departamento. Era un momento que todavía el Uruguay se estaba empezando a construir, esa es la realidad. Y esta empresa, que tenía muchos negocios, comienza una serie de ventas y de remates
Antes de ese momento, ya le había vendido a la madre de Aarón Anchorena el lugar donde él construye su estancia, delimita eso el arroyo San Pedro. Sucedía una cosa cuando venía Aarón Anchorena a Colonia, que él bajaba acá en el puerto de Colonia y iba hasta hoy en día, cuando la gente hace la visita, llegan al centro de visitantes, que es la Caballeriza. Ese lugar está a 22 kilómetros exactos del puerto de Colonia. A unos 11-12 kilómetros en realidad se encuentra el puente de Catita hoy en día, en el arroyo San Pedro. Ahí a mitad de camino los caballos venían muy cargados, muy cansados, y se empieza a producir, él compra, antes de ese momento de declive económico, compra una serie de fracciones a la estancia San Pedro, construye un chalet pequeño, que nosotros lo conocemos como Los Membrillos, porque hay una plantación de membrillos ahí en esa altura. ¿Se conserva algo de la edificación esa? Muy poco lo han ido modificando en las distintas ventas, pero hay una parte en la altura que uno sigue viendo al estilo normando como es el chalet. Eso era para pasar la noche cuando estaba crecido el arroyo y no le daba paso. En realidad lo que sucede ahí también, pasa a tener un casero que hacía lo que nosotros llamamos la muda de caballo. Ahí tenía caballos para que llegaran caballos frescos. Ahí donde se ubica el establecimiento de nuestra familia, Villa Celina. Nosotros venimos de una... mi bisabuelo era de los colonos que había comprado en los fraccionamientos del remate de la colonia San Pedro unos años antes, y después cuando ya Anchorena empieza a vender los campos, termina comprando esto también dentro de esa parte de los fraccionamientos. Igualmente lo que termina comprando mi bisabuelo son todos campos linderos a lo que termina siendo esto de Anchorena, que termina en remates. Yo les comentaba el otro día que la zona nuestra es una zona bien particular, porque nace la zona San Pedro, nace un poco de un fraccionamiento que deciden los hermanos Wilson, que eran los administradores de la estancia. En aquel momento, tenemos que situarnos principios del siglo, cuando terminan la guerra divisa, un montón de cosas, había circunstancias políticas que llegan a un par de acuerdos. Aparicio Saravia aparentemente impone una de los pedidos, que es que las empresas que tenían campos, tenían en las zonas de fronteras, el Estado, se hace una ley que decía el Estado puede apetecer esas leyes, esos campos. Ahí entraron muchos campos, la realidad, entraron muchos campos que no estaban en fronteras, y algunas de las grandes familias del día de hoy siguen teniendo mucho campo en base a eso en distintos lugares, pero sin desviarnos un poco. Lo que hacen los hermanos Wilson es, comienza una serie de juicios con el Estado uruguayo, porque no estaban dispuestos a vender en grandes la estancia en grandes predios. Lo fraccionan de 22, de 45 hectáreas, las fracciones más grandes, lo ponen a la venta y lo financia la propia empresa. Ahí se construye lo que nosotros los habitantes, los sanpedrinos, decimos San Pedro arriba, como en todo lado hay San Pedro arriba y San Pedro abajo, que es de la ruta 21 para ubicar a la gente hacia la zona de Deportivo, toda esa zona. Ahí compran la mayoría de piamonteses, ahí está yendo todas las familias, Negrín, Jaimonate, Barolín, muchos protestantes valdenses que antes habían estado ubicados en la zona de Colonia La Paz, vinculados lógicamente a Valdense, y compran en esa zona la mayoría. Eso estamos hablando de 1912, después en 1914 hay un segundo remate de la ruta 21 hacia el río de la Plata, y donde compra mi bisabuelo, don Juan Raimundo, y después se dan otros remates en el 30, en el 32. Lo único que queda sin rematarse, que sigue siendo de la propiedad de los herederos de la estancia, es el casco concretamente de la estancia. Sí, hoy en día sigue siendo los shows, que tienen propiedades acá en el barrio histórico, son de la familia. Pero un poco ahí, esa particularidad de predios tan pequeños hace que llega gente y la forma de financiarlo financiaba a un interés muy bajo. La empresa llegó a comprar muchos emigrantes que en realidad venían literalmente con una mano atrás y una mano adelante.
yo les comentaba a ellos que era una zona rural que no tiene un centro poblado, por ejemplo, era muy raro eso verlo. El primer centro poblado en realidad se dan con las viviendas de Mevir en San Pedro, ya pasada la década del 90, pero al principio del 2000, hasta ahí no había. Es una zona que en realidad tenía 3 escuelas rurales pensadas, tenía varias iglesias de distintos orígenes. Estaba pensado como un desarrollo de ese estilo. La mayoría, lógicamente, son inmigrantes, son italianos, hay alemanes, suizos, hay polacos, hay árabes, hay mucha Diversidad, cultura, ¿no? mucha diversidad. Eso lleva también a la primera, el otro día que comentábamos distintas cosas, la primera cooperativa agropecuaria de Claro, la Uruguay, primera fue. la cooperativa San Pedro. La primera del Uruguay. La primera del Uruguay, antes justamente yo comentaba, eran Claro. sociedades de fomentos, porque no Claro. existía la ley de cooperativa. Qué interesante, La primera electrificación rural de Uruguay también se da en la zona de San Pedro, era porque había una organización muy fuerte. El Parque San Pedro es un ejemplo de eso. En realidad los vecinos se juntan para crear un lugar de esparcimiento. Claro. No solo los clubes sociales, sino se piensa, bueno, un lugar para ir a la playa y acampar y pasarlo. Digo, y es una iniciativa que lo llevan adelante, lógicamente, la sociedad. Era un poco la particularidad que iba teniendo toda la zona nuestra, ¿no? Como una comunidad que luchaba para también mejorar su lugar también. Exactamente, sí. Y pensando, por ejemplo, la cooperativa San Pedro, nosotros que con Nico nos gusta subirnos a las tablas, la cooperativa San Pedro tenía un salón social con un escenario. Se hacía teatro desde la década de 50, de 60, se hacía. Bueno, yo empecé a hacer teatro, iba Bruno G a darnos clase a la cooperativa San Pedro. Siempre tuvo esa impronta que un poco nos trae justamente a lo que soy hoy en particular, pero lo que es nuestra familia. Nosotros, yo heredé un poco la costumbre de toda la parte culinaria, de la elaboración de dulce, de conserva, en buena medida por lógicamente todo lo que me ha enseñado mi madre, mis tías abuelas. Yo tenía la suerte de tener una tía abuela que era la cocinera de los ingleses, entonces manejaba mucho los charnes, los agridulces, la dulce de naranja, Claro. El naranja amarga, todo ese tipo de cosas los manejaba al dedillo, pero también digo, en ese mismo cooperativa había un grupo de mujeres rurales que iniciaron lo que fue el trabajo de las sanpedrinas en su momento. Después Claro, se las fue, sanpedrinas también. Qué rico todo. por Exacto, favor. sí. Después, mi madre fue la última que siguió elaborando, porque también a la zona le va pasando un poco lo que va pasando a todo el Uruguay, ¿no? Se va despoblando, va cambiando la población, Claro. y todo esto que estoy contando es un poco parte de la nostalgia, pero es parte también de por qué llegamos hoy en día, porque había un poco, como decía, una impronta muy fuerte de buscar ir creciendo, pero creciendo en la parte social, no solo en la parte económica, sino que un crecimiento social muy fuerte que hasta finales de los 90 fue muy marcado. Después nos empezó a barrer, pero bueno. Viviendo en comunidad. ¿no? Exactamente, sí, un Manteniendo trabajo ese aspecto en comunidad muy comunitario. fuerte, justamente. Villa Celina. Villa Celina. Exactamente. Exactamente. Ahí, mucha gente preguntaba cuando recibíamos turistas si era el nombre de mi madre, y en realidad ellos conservaron el nombre Celina Arce, que era la señora que vivió anteriormente hasta mis viejos se casaron en el 60, fueron a vivir ahí. Había solo 2 habitaciones y el resto está todo construido por las manos de mi padre. Es un establecimiento, justamente, a veces se confunde la palabra entre estancia y establecimiento. ¿Por qué me mira a mí? Yo Este- lo tengo re claro. Sí, él me dice siempre la estancia. Digo, bueno, Uno dice estancia, es cierto. Exactamente, yo digo que estancia es el lugar donde va la gente un tiempo y se va. Establecimiento es un lugar estable y es un cimiento. Claro, Estamos la puestos en la diferencia. tierra. Nosotros Muy bien decimos explicado. estancia, muy bien explicado y con la etimología Excelente. de la palabra ¿Lo también. entendió ahora? Excelente. ¿Lo entendió? No es estancia, que es pasajero. es Anótelo, Nico, por favor, ahí establecimiento. abajo. Establecimiento. Muy bien.
Sí, ahí, No, no, bueno, escucha. hoy en día ya está la quinta generación, yo pertenezco a la cuarta generación, produciendo quesos más que nada, justamente durante muchos años también se producía dulce, se producía distintos tipos de elaboraciones, pero la base siempre fue la lechería y la quesería. Digo, se produce queso Colonia, que es queso La materia clásico. prima del mismo establecimiento. Exactamente, ¿verdad? sí. Claro. Sí, ahí hay una definición a grandes rasgos que justamente para hacer un queso artesanal y un productor artesanal es tu propia leche. Claro. Cuando compras de afuera pasás a ser una pequeña industria, puede ser, pero igualmente ya pasás a ser una industria. Claro. Porque tu trabajo es industrializar leche, no es producirla. Claro. Para ser productor artesanal tiene que ser con la leche propia. El queso Colonia es el más conocido, lógicamente el más Claro. popular a nivel nacional. Todos los que somos de Sí. Colonia sabemos que cuando ibas Sí. a Montevideo, lo que sea, lo primero que te dicen, traeme un queso, no Sí. le importa. En cualquier Sí, parte sí. de Uruguay, pero para Sí. los labios de allá de Durazno, de Sarandí, de Chile, dicen tipo Colonia. Tipo Colonia. Tipo Tipo Colonia, Colonia. tipo Colonia. Es que eso es lo correcto, en realidad, porque Y sí, allá en Sarandí de Chile le van a Son dar. muy- sí, no, no. a pesar de que tienen a Carrasco, pero bueno. Pasó, pasó. Claro, ¿por qué digo que es correcto decir tipo? Porque en realidad el queso Colonia debería ser justamente el que se elabora solo en Colonia, y todos sabemos que venden mucho queso Colonia que no pisa el departamento Claro. de Colonia. Entonces es como, por ejemplo, nosotros en el trabajo actualmente tengo 44 tipos de queso diferentes, y decimos tipo Sbrins, tipo Grana, tipo Parmesano, porque todos son denominaciones de origen, y es en realidad tomás una receta original y la haces a ese estilo. Por eso lo correcto sería decir tipo. Tipo. El queso Colonia en realidad debería ser justamente con leche cruda. Eso es fundamental, y debería ser con leche elaborada en el departamento de Colonia. Hoy en día hace muchos años que se está trabajando para sacar una denominación de origen. Hay muchas contras, obviamente, porque hay mucha gente que no le conviene que pase a decirse solo el queso de Colonia. ¿Por qué digo que la leche sin pasteurizar? Porque en realidad el agujerito, eso que nosotros le decimos ojo, es una Sí. fermentación. Para que esa fermentación se produzca en forma natural, si pasteurizás la leche, tenés que sembrar esas levaduras para fermentar. Esa es la realidad. El proceso de pasteurización, que Pasteur lo encontró fantástico, en realidad es fantástico para ciertas cosas y para otras es muy discutible. Hay gente que es intolerante a la lactosa porque en realidad se matan una serie de enzimas en la pasteurización, y después cuando la gente lo bebe, el cuerpo no está preparado y por eso sos intolerante. Por eso también hay gente que a veces es intolerante a la lactosa y dice toma leche cabra, que no hay problema, porque en realidad la leche que consiguen de cabra es de un tambo y está sin pasteurizar. Claro. Nos empezamos a meter ahí. Vamos a la parte medicinal ahora. Todo tiene sus secretos. Claro, exactamente. ¿no? Todo tiene sus secretos. ¿Y elaboran dulces o elaboraban antes, decías vos, del Sí, mismo la lugar? parte de los conservas, en fin. en realidad lo que se mantiene es toda la parte láctea, justamente los quesos Colonia. Justamente cuando empezamos a recibir turistas allá en el ¿Qué 99. llevó? Ahí va, eso, vamos al principio. ¿Qué llevó a la familia a decir, bueno, vamos a visibilizar esto, Exactamente. aprovechemos la cercanía por ahí con Colonia, Carmelo, mucho turismo, ¿cómo abrimos las puertas para...? Sin hacerlo romántico, la necesidad económica. Ahí va. Claro. Yo te hago todo un preámbulo y vos me decís, Podríamos decir mostrar la cultura, ponle color, JC. En realidad, justamente dentro de las actividades que venía buscando el grupo de mujeres rurales, en este proceso que se da, también estábamos fuertes ahí en el grupo de jóvenes rurales, era joven en aquella época. En realidad buscábamos alternativas que nos permitiera seguir vinculados a la actividad agropecuaria. La actividad agropecuaria es una actividad que hasta el día de hoy se mantiene. Cada vez se va concentrando más la tierra y se va produciendo, los productores son más grandes, entonces la cantidad de hectáreas son siempre las mismas. No hay la matemática es clarita, cada vez se precisa más cantidad de hectáreas para subsistir económicamente, entonces cada vez hay menos productores. Entonces buscábamos distintas alternativas. Nosotros nos veíamos apretados
en el lugar donde estamos ubicados, porque tenemos la suerte de estar muy cerca del Río de la Plata, en lugares muy buscados por las inversiones inmobiliarias. Eso hace que los valores de la tierra en la zona nuestra es muy por encima de lo que es un valor de una tierra productiva. Entonces siempre tenés dos alternativas: o vendés y te vas, Claro. o buscas en forma terca tener lugar. Más allá de lo terco necesitas la parte económica, y entonces ahí surgió un poco experiencia que se daban en otros lugares del mundo, las opciones del turismo rural. Para el productor es un cambio de cabeza, es de 180 grados, porque pasás de trabajar con una materia prima, con los animales, con la producción y venderlo con un precio ya establecido, pasás a vender servicios que no lo podés. 10 litros de leche, 1 kilo de queso, vendés el queso, sabés cuánto recibís gente, no sabés cuánto tenés que cobrarlo, no sabés cuánto. Claro, pasás a todo otro negocio. Y no había muchos, recordemos, en el departamento, o no sé, a nivel nacional, ¿no? Vamos a hablar departamental, no había muchos emprendimientos así turísticos que en se el momento abrieran. que En realidad lo que existían a nivel nacional y también en el departamento de Colonia eran estancias, justamente, que la estancia tiene un poco otra característica, lógicamente. Generalmente son grandes cascos, grandes lugares donde funciona como una especie de hotel, donde además se da comida, no sé qué, pero funciona así. Pero establecimientos trabajando, produciendo, que abrieran las puertas, no existía incluso el concepto ese. Entonces ahí comenzamos a trabajar en lo que se formó un grupo, que era el GRUTUR, Grupo de Turismo Rural de San Pedro, ahí con distintos emprendimientos. Por ejemplo, había un taller mecánico que había sido una metalúrgica en su momento, había un vivero, había 2 viveros llegó a haber, más de un establecimiento. La cosa fue decantando con el correr del tiempo, terminó quedamos nosotros en Villa Celina y los Tres Botones como los establecimientos más visibles de esa propuesta original. Digo, ahí es que arrancamos, muy sencillo, recibiendo a la gente debajo de un ciprés que habían plantado mis viejos cuando se habían casado en el año 60, ahí en esa sombra, arreglando y pintando lo que había era el garaje de la camioneta en su momento, y ahí fuimos creciendo, y eso nos permitió pasar esa etapa difícil económica y dar bastante laburo a la gente de la zona, y también en el caso personal ir conociendo todo otro mundo. Yo en ese momento hacía huerta orgánica. Después de la crisis del 2002 había quedado muy complicada la situación, porque los clientes que uno tenía, los repartos, un montón de cosas se había complicado, y fue una salida también a empezar a conocer todo este mundo que me tiene hasta el día de hoy, ¿no? ¿Qué hay de Villa Celina en la vinoteca? ¿Está el alma por ahí? ¿Hay un espíritu? ¿Cómo es la...? Yo creo que hay todo, porque en realidad nosotros cuando arranqué en 2006 con el primer emprendimiento, que fue Buen Suspiro, eso termina haciéndose porque la gente nos pasaba que hacía los 10-15 kilómetros hasta Villa Celina a buscar los quesos y los dulces. Ahí justamente mi madre tiene una producción bastante grande de mermeladas artesanales. Muchas veces decía, pero no encuentro esto en Colonia. Entonces empezó a surgir la idea, y lo otro que nos pasaba era que yo veía que el resto de los productores de quesos artesanales de Colonia, nadie estaba en la gastronomía local. Todos trabajaban con quesos de otros lados. Parecía una cosa hasta un poco ridícula, pero pasaba eso, que la gente venía y pedía un queso Colonia, era un queso de alguna fábrica a nivel nacional. Pasa al día de hoy, pero bueno. Claro, sí, pero pasó, esa es un poco la razón por la que nosotros arrancamos con eso. Por eso digo que la vinoteca tiene todo ese espíritu de mostrar los productores. Hoy en día yo trabajo con 58 productores diferentes del departamento de Colonia. Justamente mostrar las bodegas también, porque también en ese momento también nos pasaba que las bodegas que estaban fuertes en la época, en principio del 2000, en realidad eran bodegas a nivel nacional y casi todas importadas, mostraban muy poco la producción local. También es cierto, obviamente, que en el caso de las bodegas el tipo de producción que había era una producción mucho más masiva y no era tan cuidada, ¿no? de la opción que tenemos hoy en día. Pero un poco es eso.
también he ido haciendo un trabajo en estos 20 y pico de años de rescatar lo que son las recetas de mucha gente que se ha ido yendo físicamente, como forma Claro. de mantener las formas de elaborar, las explicaciones de por qué, los tiempos, desde los panes hasta justamente las comidas de olla y ciertas cosas que me doy dando cuenta que si no lo hacemos se pierde. Incluso pasa en los dulces, en las mermeladas, hay mucha gente que ha perdido el oficio de elaborar y incluso le cuesta distinguir ya lo que es una forma de otra. Es muy importante, ¿verdad? Porque es esa memoria oral, ese rescate de resguardar todo lo que es el saber de nuestros ancestros, ¿no? Eso es muy importante, porque si no se pierde, sin lugar a dudas. Exacto. ¿Puedo mandar unos saluditos acá? Mande. Juan P. Sotero dice, buen día, queridos. Juan, querido. Saludos. Graciela Artigas dice, buen día, acá escuchándolos como siempre. Y Carlos Pons también nos dice, buenos días. Buenos Y días yo quiero a todos. contarles también a la audiencia de lo que nos están escuchando, Sí. que hay una forma de ver el mundo con total libertad. Llegó el mes de los lentes lentes de contacto Acá a lo Óptica tenemos. Rubio. Si nunca los usaste, este es el momento. Y ya son parte de tu vida. Prepárate para aprovechar los mejores beneficios del año. Descuentos exclusivos, packs especiales, promociones únicas. No esperes un año más. Viví agosto. Viví tus lentes de contacto en Óptica Rubio, que cuidamos tu salud visual. Un abrazo grande a la gente de Óptica Rubio, siempre apoyando ahí. Seguimos con Sí, Aarón de Anchorena, habían pasado medio por arriba, ¿no? sí, pero Los campos de... déjeme que quiero dos cositas decir antes que vayamos a Arón de Anchorena. Dígame. Primero contarle a la audiencia y a ustedes, pues yo lo sé Sí, a porque ver. somos amigos, Sí. que Wilde no lo va a decir, pero él va a cada lugar, o sea, Sí. encuentra un queso por, y hace 8.000 kilómetros igual para ir a ver y hablar con el tipo que hace el queso. ¿Ah, sí? Y después otra cosa muy copada es que él prepara, pero hace también especie de cátedras donde está invitando obviamente a la gente y muestra su sapiencia, que está muy interesante, porque por ahí vos te tomás un vino, ¿vos te gusta el vino? No, sé si te gusta, no bueno. soy vinero. Bueno, No yo soy sí, vinero, a mí pero me gusta tomar un escuchar vinito. las historias. Me gusta, pero no es solo el vino, sino la historia que hay en ese vino. Por eso. Entonces Como está bien bueno. lo decía Wilde hace un momento, ¿no? Claro. La gastronomía y su historia, es Exacto. enmarcar todo lo que es la cultura, que es lo que acaba de decir, Sí, inclusive, ¿no? incluso Rescatando todos a esos ese saberes. ciclo, lo que dice Nico, nosotros le pusimos de ida y vuelta, y lo que es un complemento, yo lo que busco hacer es simplemente un complemento de tanto si viene una bodega o si viene un productor de queso, y el protagonista ahí es el productor. Nosotros Claro. queremos, eso por ejemplo son actividades para poca gente, porque la idea es que la gente pueda conversar y le pueda preguntar por qué se hace una cosa. Muchas veces comemos algo, tomamos algo y no tenemos ni idea de cuál fue la intención de quien elaboró. Y nos Claro. dice, y decimos literalmente, está bueno o está horrible. Y no tenemos ni idea qué era lo que pensaba hacer y por qué. Nos puede pasar desde un mate hasta lo que se te ocurra. Y lo que busco es un poco eso, es visibilizar eso y que después, al final del día, podemos decir nos gustó, no nos gustó, lo que sea, pero entender de por qué se dan las cosas. Digo, porque lo humano somos eso. Lo otro son máquinas que sacan Claro. una cosa Sin atrás lugar a de, dudas. Sí, atrás sí, de- sí, de- sí, sí. de- Lo mercantil. de lo otro. Es un poco eso lo que buscamos hacer. Y lo de ir a los productores justamente es por eso, porque yo no puedo, yo no vendo queso, vendo la historia. No vendo Claro, claro. Y si no voy y charlo y entiendo de dónde viene y cómo viene, no. Siempre digo que lo que tenemos nosotros de producto es una. Hay gente a veces pregunta, dice, es una selección de sommelier porque le gusta poner títulos así. Digo, sí, digo, pero es una selección totalmente sesgada. Es lo que considero que hay que mostrar y tiene toda es una forma de hacer una evaluación totalmente sesgada, porque uno hace. Es eso, somos lo que somos. Y antes que vos Somos sigas con lo que Arón de somos. Anchorena y ya te doy paso, Sí. Wilde, lo sé también y muchos hemos visto tu historia. Tu lugar en el mundo, si te pregunto, es esa barranca con ese río, ¿no? Obviamente. ¿Qué te pasa a vos cuando vas a ese lugar? Y después seguimos con Arón de Anchorena y la muda de caballos, pero
¿Qué agarrás ahí? ¿Y dónde de está eso? ubicado ese Ay, lugar? va a decir. Ah, No sé, porque es un lugar, capaz que no quiere eso que capaz vaya que no a quiere que nada. vaya gente, Sí, exactamente. sí, es sencillo. Si van por la ruta 21, si llegan al puente se pasaron. Así que Volver para atrás. Volver para atrás 1 kilómetro. Si entrando en el kilómetro 192 le das hasta el fondo, hasta la costa. Y creo que todos tenemos, y si no lo tenemos, es bueno que se sienten a pensarlo. Nuestro lugar en el mundo. Tenemos un lugar que generalmente está vinculado a la niñez, obviamente, que es el momento que uno se termina formando y nos termina marcando. Yo tuve la suerte de una niñez muy feliz, pero creo que también, aunque no la tengas, siempre encontramos un lugar donde cubrirnos de todo lo malo que nos puede pasar. Esa zona ahí en San Pedro de las Barrancas, en mi caso que me he ido, hace que cada vez que vuelvo me ataca esa nostalgia de ese lugar, que sé que en algún momento de alguna forma voy a volver. Esas barrancas justamente están ubicadas ahí en la zona de los campos que fueron de Anchorena y que compartan el mismo estilo de barrancas que se ve en la estancia presidencial, como se lo conoce hoy en día. Son restos fósiles de la era marina. A mí siempre me permitió un poco comprender lo insignificante que somos a lo largo de la historia del mundo. Porque las barrancas marcan la creación del río La Plata, un accidente hace 6 millones de años atrás, donde se separa lo que es Buenos Aires de lo que es Colonia. Esta zona se levanta, por eso tenemos algunas zonas de barrancas. La parte de Buenos Aires queda más bajo, por eso también las inundaciones lo suele atacar un poquito más. Lógicamente esto que sube y baja no es homogéneo, hay partes que quedan más alto, ahí uno puede ver justamente restos fósiles de la era marina a simple vista. Lo que son lugares que si no se hubieran movido pertenecen a la misma era de lo que hoy en día se extrae petróleo en distintos lugares, para dar una idea de lo que hubiera sucedido si no se hubiera levantado eso. Uno ve petrificado distintos bichitos de mar. A simple vista vas viendo que cada centímetro es un siglo de historia, más o menos lo que lleva en una erosión común y corriente, y ahí tenés barrancas de 18 a 23 metros de altura. Entonces comprendés frente a cuántos años estás, Claro. y que nuestro paso en el mundo es muy pequeño. Muy fugaz. Entonces, por eso también, hablando de Anchorena, por ejemplo, siempre está el mito de que iba a comprar donde llegara el globo y un montón de cosas. Obviamente compró uno de los lugares más hermosos que podía comprar. El globo fue a otro lado. El globo no cayó exactamente acá, pero compró uno de los lugares más hermosos. Esa zona de San Pedro, justamente cruzando el arroyo San Pedro, el Catita, para este lado, para el lado de Colonia, es poco el campo que tenía, porque justamente era donde tenía lo que nosotros conocemos como los membrillos, que se fue vendiendo después a otro. Y dejó ahí una de las cosas que le había llamado mucho la atención a Nico, dentro de las donaciones que hizo, le dejó un campo al doctor de la familia, al doctor de él, digo, que sigue estando un pedacito ahí. Nosotros ahí a la vuelta lo conocemos mucho por la bajada de Miorelli o el rancho de Homero, que como se conoce popularmente esa zona, que está, como decía anteriormente, hoy en día estamos con muchos vecinos extranjeros, somos un poco extranjeros en nuestra tierra, pero bueno, es parte de los partes. Pero a vos el lugar te está esperando siempre. Y suceden cosas raras. En mi niñez yo no me quedaba en otras casas, sí me quedaba en esa casa que quedaba ahí, que era un vecino. Ese vecino era el único productor en ese momento de uva, de vino. Me enteré en una charla no hace mucho con mi padre que la bodega en los cerros guardaban esa uva porque la sacaban de los mejores vinos. Hoy en día, con lo que he ido estudiando, entendí por qué. Un italiano venido en la época de la Segunda Guerra, Claudio, y conocía perfectamente el oficio, y él esperaba hasta el final la maduración
para mandar esa uva. Tenía una graduación alcohólica altísima. La graduación alcohólica en la uva en realidad se mide cuán dulce está la uva, la cantidad de azúcar. El azúcar, cuando se saca el jugo de la uva, se empieza a fermentar y eso nos va a dar el alcohol final. ¿Qué pasa? Cuanto más lleno está el grano de agua, menos cantidad de azúcar tiene. Cuanto más se va madurando, Claro. va perdiendo, se va pacificando un poquito sin llegar a ser pasa y va empezando a perder, va a empezar a concentrar. Eso en un clima como el Uruguay es muy riesgoso porque llueve y se puede podrir. Entonces por eso es tan difícil producir aquí en Uruguay. Y él evidentemente, Claudio, la tenía muy clara y a veces pienso, como parecería que hay cosas que están predestinadas antes. Sin lugar a dudas, ¿no? Desde la niñez, porque allí estabas. Sí, o por ejemplo, yo adoré toda la vida cuando hacía huerta. Mi viejo me había dado una asada que era de él, y después también en charlas posteriores me enteré que era la asada de calzar la viña. Mis viejos también tuvieron viñas durante mucho tiempo y era que no es una asada común a la jota, tiene una curvatura especial y tiene una forma de entrar especial, y digo, como que parecería, y hoy en día terminé totalmente metido en el mundo del vino, y digo, hay veces que creo que las cosas ya te van marcando de chiquito a dónde vamos a terminar, ¿no? Gaby, querías hacer una pregunta tú de Anchorena. Quería volver a Anchorena. No, quería preguntarles acerca de los fraccionamientos, eso de Anchorena que estabas Los comentando. campos de Asantri. No te apures. Vamos a una tanda que nos está pidiendo la producción y ya volvemos con eso. Decila de vuelta si la gente se queda también pensando. ¿Cuál era la pregunta? Los fraccionamientos de los campos de Anchorena. Listo, ya venimos. Sumate a la comunidad de la Tribu Sublimaciones. Vos lo imaginás y nosotros lo sublimamos. En Instagram, @la Tribu Sublimaciones. Teléfono 098-405-218. La Tribu Sublimaciones. Talleres literarios, virtuales y presenciales. Coordina Patricia Díaz Garbarino. Teléfono 098-609-305. Roticería y pastelería El Abuelo. Nos encontrás en Zorrilla de San Martín 629. Teléfono 099-007-248. 4522-8890. Con entrega a domicilio. Roticería y pastelería El Abuelo. ¿Buscás un lugar para compartir un momento especial? En Centro Unión Cosmopolita lo encontrás. Disfruta de carnes, pizzas, postres y mucho más. Abierto todos los días, de 10 de la mañana a 12 de la noche. Centro Unión Cosmopolita, General Flores 404. O reservas 099-353-891. En Instagram, Centro Unión Cosmopolita. Experiencia en lo que hacemos, tecnología y calidad, variedad y garantía, con un servicio integral. Ópticarubio.ui. Conoce más de nosotros. Óptica Rubio, salud visual. Supermercado y roticería Las Dos Reinas. Más cómodo, mayor variedad y mejor servicio. Supermercado, carnicería y roticería Las Dos Reinas. Y Las Reinas en el Real de San Carlos. Ahora renovados. Las Dos Reinas. Siempre nos encanta recibirte. Seguimos con la ventana. Había quedado una pregunta en el éter. Guay. ¿Qué pasó con los fraccionamientos de Aarón de Anchorena? A ver, contanos un poquito. Sí, bueno, los fraccionamientos vamos a decir, Anchorena justamente va vendiendo en la forma un poco más clásica en el caso de él, justamente cuando se va desprendiendo de los campos,
que da nacimiento todo lo que la zona de la barra de San Juan, ¿no? Después lo para mí más interesante es que todo lo que sucede con los fraccionamientos de la zona de San Pedro, que justamente ellos es como un lugar ya mucho más pensado urbanísticamente, si se quiere, porque ya se destinan lugares, por ejemplo, para las construcciones de las escuelas. Digo, Claro. no es que ni el Estado ni los vecinos se organizan para comprar, sino que ya estaba pensado de antemano. Obviamente había una vinculación muy fuerte con la Iglesia Católica, por lo cual el predio que hoy en día está la Capilla San Pedro Claro, ya ya también estaba, estaba claro. destinado ahí. Los otros predios de las otras iglesias no, eso eran... Vinieron posteriormente. En realidad esas se fueron construyendo en lugares de predios de los creyentes de las distintas iglesias, tanto la valdense, la sabatista, digo, esos están dentro de los campos, pero sí tenía un poco esa particularidad de ya pensar cosas que hoy en día lo vemos, pasaron más de 100 años y vemos que nos cuesta al día de hoy. Si nos vamos al día de hoy, lo que está sucediendo con el crecimiento de la ciudad, no hay muchas plazas, digo no hay muchas porque no sé, capaz que hay una pensada en la zona de General, del Real, espacios para que se construyan las escuelas. La ciudad crecen sin estar pensadas. Y en ese momento, personas particulares, en definitiva como eran estas empresas de compañías, en realidad como que ya pensaban esas soluciones de cosas que después a la sociedad como sociedad nos cuesta muchísimo, porque cuando llega el momento se terminan haciendo obviamente, pero hay que expropiar, hay que romper, hay que Claro. hacer un montón de cosas que si las pensás antes, no digo que no cueste nada, pero cuesta mucho menos. Pero entonces para mí es admirable un poco esa visión a largo plazo que tenía esa gente. Yo siempre digo, la gente no es buena o mala. Todas las personas, hasta las personas peores, tienen buenas actitudes en algunos ámbitos, y hasta las mejores tienen grandes errores que los pagamos todos. Yo lo que rescato un poco de esa gente era esa forma de ver a largo plazo ciertas cosas, que después tenían otras que eran muy discutibles, digo, la forma de manejarse económicamente, la forma muchas cosas podía ser absolutamente, podía ser, no, es discutible, pero tenían otras que fueron muy, muy buenas y marcaron un poco la impronta de una o dos generaciones. Tal vez yo justamente ya pertenezco a la generación que nos vamos despegando de eso. Nuestros abuelos fueron los fundadores, nuestros viejos lo vieron también, pero nosotros ya no lo vimos. El sufrimiento y lo que le costó a toda esa sociedad, ya no la vimos, y lógicamente los que vienen atrás menos la ven. Entonces es muy difícil valorar las cosas que se conseguían en ese momento. Digo, es parte de una sociedad que lógicamente ya no va a volver, pero está bueno poder rescatar las cosas importantes. Hay una cultura de registro, la cantidad de grupos de productores, por ejemplo, que había en la zona de San Pedro y toda la vuelta, era impresionante también lo que nos hacía crecer y ser punta a nivel nacional, y muy vinculado a todo lo que era el Centro Alberto Huergue, toda la investigación que se realizaba, claro. Pero buena parte también de esa cultura era los propietarios de la compañía inglesa. Los ingleses, si una cosa se caracterizaban era por el registro, y eso no se los enseñaban al estilo escuela, pero todo el mundo lo aprendía. Estaba registrado desde el primer día que trabajaban hasta el último día, estaba registrado cuándo se sembraba, cuándo se cosechaba, todas esas cosas que te permiten evaluar para no hacer por las dudas. Entonces vos sabés que, yo qué sé, en mi familia históricamente el 1 de septiembre se empezaba la plantación de maíz, y eso te permitía saber justamente si vos sembrando en esa fecha vos llegabas a cosechar correctamente o no correctamente. Si vos decís, porque es la época, y salís y sembrás por sembrar,
un año le acertás, otro año le errás y pasás a quedar justamente en esa. Pero si vos empezás a tener registro y a lo largo de los años empezás a tomar decisiones no por un rumbo, sino por una realidad. Claro. Y es el conocimiento también de cosas que ahora están volviendo con otros nombres. Hay la producción orgánica ecológica, yo tuve la suerte de ser de los primeros que agarré esa onda, que digo, es una onda porque lo agarré, yo era productor en los años 90 de producción orgánica, cuando no se hablaba de producción orgánica ecológica, un montón de cosas. Y tampoco de la huerta orgánica, Claro. ¿verdad? Exactamente. Que ahora está tan... Claro. Pero Tan presente. cuando llegaba al fondo, era lo que hacían mis abuelos. Exacto, claro. Es la misma rotación de cultivos. Claro. Después, Claro. después del tomate viene la lechuga. Bueno, ahora sabemos que en realidad la planta de tomate necesita mucho fósforo, va a dejar poco nitrógeno, entonces necesita un cultivo de hoja después va a venir una leguminosa, las chauchas, las habas. Esa rotación, si te fijabas en los registros de lo que hacían ellos, Claro. es exactamente eso. Plantar ciertas plantas cerca de otras para traer insectos que van a combatir naturalmente también era lo mismo. Entonces hoy en día se nos vende como cosas Y lo novedosas. sabían observando, ¿verdad? Exacto. Exactamente. No buscando en internet que no Ensayo, existía. ensayo y error. Ensayo y ¿Verdad? error. Lo sabían Claro, pero observando. Nosotros le cambiamos el nombre, ellos ya lo Sí. hacían antes. Claro. Se lo adelantado. Y también Claro. se guardaban las semillas de conserva. Obviamente no existían. Mm. Claro, también hay que aclarar que hasta la década del 70 no había híbridos ni había transgénicos. Por lo Claro. cual plantar las propias semillas Claro. era muy sencillo. La viña era el dicho, por ejemplo, esto es una viña, es porque hasta la filoxera, que eso en realidad fue una enfermedad, hasta la filoxera lo que se hacía, se cortaba una vara y se plantaba esa estaca, y a partir de esa estaca se tenía una planta nueva. Claro. Entonces por eso el dicho esto es una viña, era porque reproducir una viña era muy sencillo. Era fácil. Después viene una enfermedad, justamente la filoxera, que es un hongo, es un hongo, un ácaro que ataca las raíces de las plantas y liquidó casi toda la producción en Europa y a nivel mundial, y a partir de ahí No se usó más el dicho. se complicó. Hoy en día se Claro. usan pies. Si alguno ve alguna fotografía o a una viña, van a ver que hay una parte de abajo del tallo de unos 40 centímetros, que es un color, tiene un injerto, eso porque es el pie que es resistente a la filoxera. Hoy en día Esto es una viña, me hace acordar que en Sarandí decimos esto es una papa. Exacto. Eso y no manzana decimos también. No manzana. Bueno. Cosas de Sarandí del Che. No, bueno, no, pero quería decirlo. Esto es una papa, también es parecido a esto es una viña. Claro, me supongo. Era Acá fácil de tenemos al plantar papas. entendido. Y sí, agarras una papa, lo cortás en 4 en cada uno de los ojitos y mira, de las culturas, de las cosas que recuerdo de niño, mi tía abuela, tía Gregoria, viste que todos tenemos una tía Gregoria, Y si no la tiene, vaya a buscar. En algún lado está del árbol genealógico. vivía cuando yo era pequeño en la zona acá del Real de Rutero, y papá le traía un balde negro de papa. Ella con ese balde negro comía todo el año, porque las plantaba en el fondo y nos llevábamos siempre, me acuerdo clarito, los plantines de bañato nos daba eso, y con ese balde ella plantaba, tenía una huerta en el fondo, y con eso le daba para todo el año, porque justamente, pero esos son todos temas culturales que si lo sabes hacer te salva la vida, pero lo que pasa que nos ha pasado en los últimos años es que perdimos esa cultura Claro. de saber cuándo se hace, cómo se hace, Claro. ese tipo de cosas y ese tipo de cálculos. La gente, por ejemplo, hoy en día está muy de moda la rúcula. Con una cuchara de té de semilla de rúcula sembrada cada 15 días, una familia come rúcula todo el tiempo. No precisás grandes cosas, pero sí precisás un conocimiento cultural. Claro. Vamos a volver a invitarlo a Wilde para que Sí, nos venga a hablar ni de hablar. huerta orgánica solamente. A ver qué hago yo con el fondito, ¿vieron? Que tengo Dale, tierra sí, ahí, a sí. ver qué planto. ¿Qué No te puedo parece? plantar, es Sí. chiquito. ¿Qué Sí. se planta con la huerta Guay, orgánica? escúchame, y en Villa Celina parece que los caballos, había una cosa de los caballos, ¿no?
Sí, pegado a era donde está el establecimiento nuestro, vamos a decir, ahí es justamente donde era la zona que lo que conté al principio de la muda de los caballos, que era donde se cambiaba. Que una de las charlas que surgió hace unos días con Nicolás, que le comenté de la suelta de los Asandri, que no sabía que es donde hoy en día es el barrio Asandri, no hace tantos años era la suelta de caballos. Cuando la gente venía a la ciudad, ese campo se soltaban los caballos, la gente a veces viajaba a Montevideo, por alguna razón, los viajes no eran como hoy en día, que vas y venís en el día. Abarca todo lo que es este supermercado nuevo que hay y lo que sería también el castillo de la Coca-Cola, donde estaba todo ese campo, para decirle a la gente, pues por ahí. Claro, para que ubique, para que se ubique lo que está ubicándonos. Exactamente, durante muchos años era la entrada a la parte de la ciudad. Ahí va. De ahí para afuera era todo campo. Esa era la realidad. Y lo de Menéndez estaba, también recordarle a la gente, estaba como bar y almacén, ¿no? Almacén de ramos generales. Ahí va, ramos generales. Exactamente, sí. Sí, la ciudad en realidad se caracterizaba un poco por eso, tener un par de grandes... siempre eran ramos generales porque justamente manejaban todo lo que desde el combustible que venían en los cajones de madera y lata, todo se vendía suelto, era todo al peso, no existía todo el concepto que existe hoy en día del envasado. Del envasado. Eso era lo que se manejaba. Era una economía obviamente totalmente diferente, imposible de comparar con hoy en día. Pues el único servicio que tenía la gente en la ciudad, si se quiere, era la corriente y poco más. La mayoría del agua, por ejemplo, a veces me sonrío cuando se encuentran ciertas cosas de los aljibes. Los aljibes era la construcción más común hasta no hace tantos años. Pasamos siglos juntando el agua abajo de las casas. Y ahora nos sorprende. ¿Sabés qué pasa? Nosotros, por ejemplo, hablamos de lo colonial acá y también lo que se invertía en ese pozo y la forma, porque las bóvedas son todas distintas. Si bien, a ver, es el pozo y claro, te encontrás con cosas que son maravillosas, como es lo que se menciona ahora. Sí, pero es la forma de construcción clásico para que soportaran justamente el peso. Si nos vamos a la parte de construcción, si pensás de esas bóvedas no tan alejadas del Eladio Diester, las construcciones tienen todo, hay un cálculo de la forma de cruzar los ladrillos, que también si lo atás con la forma de la construcción que tenían los ranchos tenían una forma de sostenerse las paredes, que una trancaba con otra siempre, no de gusto, tenía una pequeña inclinación hacia adentro, era porque es la forma de trabar. Yo tengo la suerte, mi viejo aprendió muchos de esos oficios y tuve la suerte de hacer varios de esos oficios con él y aprender sobre eso, desde alambrar, desde levantar paredes, de un montón de cosas, y me explicaba muchas veces esas cosas, cómo tenés que hacer para que una fuerza que se enganche con la otra y las paredes no se caen. Pero sí, es parte. Está bueno. Bueno, me parece que vamos a tener que invitarlo nuevamente a Will en otro programa, porque si no nos va el tiempo. Yo les quiero comentar a la gente que ya son 11:21, nos quedan 9 minutos de programa. Muy bien. Pero le voy a preguntar, ¿qué van a comer hoy? ¿Qué van a comer hoy al mediodía? Y bueno, en Centro Unión Cosmopolita tenemos la mejor opción para vos. Abrimos todos los días de 10 de la mañana a 12 de la noche. Hacé tu pedido o pasá a buscarlo por General Flores 404, esquina La Valleja. También tomamos reservas al 099 35 38 91. Centro Unión Cosmopolita, el sabor que te espera. Y saludamos acá, que nos dice Nico también, que tenemos unos saluditos. Carlos y Medina. Ya vamos a las efemérides. Fer Bertolini dice: excelente programa, Ventanero, nos escucha todos los sábados. Fer, saludos. Un abrazo grande. Saludos, dice Soraya Saavedra, buen día. Saludos, Tarde Soraya. hoy, pero aquí estuve, solo la mitad del programa, pero me encantan las charlas. Saludos y abrazo grande. Entonces vamos a pasar, Juancito, a las efemérides del día de la fecha. En cada día que pasa, la memoria se levanta como una voz que nos canta lo que el tiempo
Bueno, un día como hoy, pero de 1776, el rey tercero de España dispuso la creación del Virreinato del Río de la Plata, un hito colonial que separó el Virreinato del Perú, los territorios que hoy integran Uruguay, Argentina, Paraguay y Bolivia. También, un día como hoy, pero de 1879, en Anequehuilco, México, nació Emiliano Zapata, uno de los máximos líderes y símbolos de la Revolución Mexicana y del movimiento campesino. Participó en la Revolución Mexicana como comandante del Ejército Liberador del Sur. También un 8 de agosto, pero de 1963, se ejecuta en Reino Unido el famoso robo del siglo, donde una banda sustrae 2.6 millones de libras esterlinas de un tren postal. Y también un día como hoy en Estados Unidos, en 1974, Richard Nixon renuncia a la presidencia de Estados Unidos debido al escándalo del Watergate, que fue un gran trama de espionaje político y abuso de poder de Estados Unidos que comenzó el 17 de junio de 1972 con el arresto de 5 hombres que intentaban espiar la sede del Partido Demócrata en el complejo de los edificios Watergate. Mire usted. Mire usted. Y ahora, a pedido de Nico, que siempre me dice que quiere mover, bailar, vamos a movernos y a bailar un poquito. Cogoteo. Para informarte de eventos en toda la región. La agenda cultural Anticipando tu semana con la información. de La Ventana. Para que armes tus planes sin levantarte del sillón. Sin levantarte del Es la sillón, agenda cultural de La Ventana. te contamos lo que va a Presta pasar mucha atención. este fin de semana. ¿Y vamos a bailar? Informarte de eventos en vamos. toda la región. Poco descoordinados hoy, pero le ponemos toda la onda del sábado a las 11:25 de la mañana. Arrancamos con la agenda cultural. Patricia. Muy bien, vamos a empezar entonces. Hoy celebran el Día Internacional, o se celebra el Día Internacional de la Juventud. Bien. Y el coro- Feliz día, compañeros. Todos somos jóvenes, todos. feliz día. El Coro Municipal de Colonia, en sus 50 años que dirige el profesor Fernando Madalena, va a estar presente en el auditorio de Adela Reta del Sodre en Montevideo. En Montevideo. El 11 de agosto a las 19:30 horas con entrada libre. Es Montevideo, pero les digo, algunas Muy bien. personas están por allá o pueden ir. Se va a celebrar el Día Internacional de la Juventud con el Coro Municipal de Colonia, el Coro del IPA y el Coro Estudiantil UCU. Sigo con Siga. los coros, pero sigo también con Montevideo. Hay un encuentro coral, que esto es el día de hoy, 8 de agosto, Sí. a las 17 horas, en la Iglesia Evangélica Valdense de Montevideo, en la avenida 8 de octubre, Ujú. y también dentro de otros coros y demás va a participar el Coro Municipal de Colonia. Ahí va, muy Le bien. doy paso, Nico. Bueno, ¿Qué tiene usted? Nico. El grupo de teatro de la Casa de la Cultura de Carmelo, bajo la dirección de Leonardo. ¿Qué le pasa, un poquito señor? el micro, amigo, porque yo estoy escuchando y está Ah. saturado. Está brava la cosa. Está brava la producción, Mire que Nico. le hago así para que no me hable y me dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Está brava la producción Bueno, hoy. El grupo de teatro de la Casa de Cultura de Carmelo, bajo la dirección de Leonardo Fernández, se presentará el próximo domingo, 9 de agosto a las 20 horas en el Teatro Bastión del Carmen de la ciudad de Colonia, con su espectáculo No cabe un alma de Leandro Marcos González, en el marco del Círculo de Espectáculo de ATI, domingo 9 de agosto, 20 horas, no te lo pierdas, en el Bastión del Carmen. Muy bien. Y había un bingo por ahí. Hay un bingo también. Bingo se beneficia comparsa 10 de mayo. Los cartones valen 50 pesos, 16 horas, sábado 8 de agosto. Sumate a disfrutar de una tarde, maravillosa junto a nuestra comparsa. Habrá servicio de cantina y premios increíbles. Salón 33 Orientales. Patricia, vos habías nombrado el martes. ¿Qué pasó, Juancito? Yo tengo una Dígala. para recomendar todos los sábados a partir de las 17 horas, jugar y conectar. Día de juegos en la sede de la Iglesia de Jesucristo de Roger Ballet 318 Game House, Colonia. Bien. Patricia, vos habías nombrado el 11 de agosto. Que había... Sí, el 11 de agosto. Bueno, el 11 de agosto es una fecha especial para Riachuelo, más que nada. Muy bien. Y para el Club Huracán, que cumple sus jóvenes 100 años
este martes 11 de agosto. Y lo celebra el domingo 16 a la hora 11 de la mañana en el Salón Fiesta de Granja Arena, con un delicioso asado con ensalada y postre, donde también actuarán grupo de danza de Rechuelo, que tuvimos a Paolo, el sábado pasado. Bueno, el grupo de danza de Rechuelo va a actuar junto con La Clave, Los del Paso y la Orquesta Municipal. El valor de ticket es de 900 pesos a los no socios de Huracán, 650 a los socios y 350 a los menores. Qué lindo para ir. Hermoso, Qué lindo. hermoso. Aparte un hermoso Sí, lugar que también. son sus pagos. Sí, y hermoso lugar los salones de la Granja Arenas. Y por reservas al 098 44 90 63 o al 099 520 042. Y el sábado que viene, sábado 15 de agosto, en Aló Mojito, calle San José 111, aterrizamos Los Aliens. Tengo que decirlo así. Muy bien, sí. Nuestra banda, formada a principios de 2025, se presenta con una lista de temas con varios estrenos, pero tampoco vamos solos. Ajá. Vamos con una banda amiga también que se presenta ahí, que son los chicos de Emblema, con todo el power rock que los caracteriza. Para todos los gustos, ¿verdad? Exacto, no te puedes perder una noche de rock. Muy bien. Ese 15 de agosto, desde las 9:30, con entradas anticipadas que tenemos todos los integrantes de la banda, así que nos pueden pedir a 150 pesos o en puerta van a estar a 200. Muy bien, Wilde. 11:29, despedimos a Wilde y nos Muchísimas vamos. gracias. Muchas por gracias, haber Wilde. venido. Muchas Vas a gracias volver. por compartir todas estas anécdotas y quedó mucho en el tintero. Vas a volver a venir, como dice Nico, y profundizar todo lo que has compartido esta mañana. Muchísimas gracias Bueno, por muchas estar. gracias a ustedes por la hospitalidad y la verdad que un placer. Vamos Gracias. arriba. Gracias, Wilde. Muchísimas Y gracias. a los ventaneros lo vemos entonces la semana que viene, el sábado que viene, con un nuevo invitado o personaje. Lo vamos a dejar ahí en suspenso, ¿verdad? Así que Gracias. ventaneros, ventaneras, hasta el sábado que viene nos pueden ver el episodio si no lo vieron en vivo ahora en La Ventana programa en Facebook, nos siguen en La Ventana Tu Lugar y en todas las plataformas de La Ventana. Chau, Gracias. que pasen bien. Nos Gracias. vemos el sábado que viene. Gracias. Chau, chau. Chau, chau. La ventana es tu lugar. Con permiso entra al hogar. Con historias y mensajes, acompañado tu andar. La ventana es tu lugar. Es tu espacio cultural, donde entre charla y mates el día va a comenzar. La ventana es tu lugar, con permiso entra al hogar, con historias y mensajes, acompañados